Hola amigos de KDFI, es un gusto tenerlos nuevamente aquí en esta plática y en esta mañana futbolera, mañana donde la selección mexicana juega en un ratito. Esperemos que no se vayan y que nos sigan acompañando en la transmisión. Y pues le deseamos mucha suerte a la selección mexicana. Vamos a tener un tema importante e interesante como es el de las donatarias autorizadas. Quizá durante muchos años hemos estado escuchando este tema de donatarias, la beneficencia y la asistencia se ha vuelto un tema muy recurrente en estos últimos años. Y sin duda, este tipo de asociaciones, sociedades que son donatarias autorizadas, pues toman mucha relevancia para nuestra sociedad. Vamos a ver cuál es el tratamiento fiscal, qué tipo de autorización y cómo debe de ser la autorización para recibir donativos, cuál es el seguimiento que le debemos de dar. Vamos a ver también, como siempre, un caso numérico, un caso práctico numérico de cómo van a determinar su remanente distribuible, cómo van a pagar en algunos casos el impuesto sobre la renta, y también vamos a ver aspectos contables que no deben de faltar sobre estas donatarias autorizadas, o más bien sobre estas sociedades con fines o entidades con fines no lucrativos. Espero que nos acompañen, vamos a desearles suerte a la selección y esperemos ganar el primer partido, y mientras vamos a ver esta excelente charla. Bueno, vamos a empezar con la introducción. Les venía manejando que durante varias décadas se ha tomado más énfasis en lo que es la beneficencia y la asistencia, derivado obviamente al gran desequilibrio económico que hemos vivido en estas últimas 3 décadas, donde prácticamente la brecha de igualdad económica se ha incrementado bastante en estos últimos 30 años. Es por eso que la beneficencia y la asistencia pública han tomado mucha relevancia. Y bueno, como podemos ver en la introducción, el 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial o el Día Internacional de la Beneficencia. Este Día Internacional de la Beneficencia es conmemorado por la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, que es una de las de los personajes en la historia de la humanidad que derivado a su carrera, o vamos a llamarlo así, su gran labor de beneficencia en la India, es tomado como referente cuando hablamos de beneficencia pública o de asistencia pública. Entonces es por eso que cuando el 5 de septiembre de 1997 muere la Madre Teresa de Calcuta, es cuando la ONU decide tomar esta fecha y conmemorar el Día Internacional de la Beneficencia, en honor o haciendo un homenaje a la Madre Teresa de Calcuta. Pero aquí en México, la beneficencia ya tiene muchas décadas, incluso siglos. Y en México, la primera institución o quien conforma la primera institución de beneficencia, ya formalmente conformada, es las leyes de reforma, principalmente en lo que es la parte de lo que es la reforma con el presidente Benito Juárez, es donde se instituye formalmente la beneficencia, creando la institución como beneficencia derivado de las leyes de reforma. Entonces, así como en México, ya tenemos algunos años, igual un siglo o más de un siglo, llevando la beneficencia y la asistencia pública. Y derivado de todo esto, amigos, en México se ha desvirtuado prácticamente esta situación de la beneficencia y la asistencia pública, y se ha visto en algunas décadas como un medio para lucrar y evadir impuestos. Realmente hemos observado que muchas de las instituciones, asociaciones y sociedades que se dedican a la beneficencia o la asistencia pública, realmente han sido creadas con el objetivo de evadir impuestos y lucrar, e incluso muchas de estas instituciones de asistencia y beneficencia han tenido tintes hasta políticos. Entonces, en algunos años se ha visto como
este tipo de sociedades pues realmente como que ya no se han tomado el papel para la que fueron creadas, que son la de beneficencia y asistencia. Incluso este tipo de asociaciones de beneficencia y asistencia se han tomado como también estrategias fiscales para reducir el impacto fiscal o las contribuciones en algunos otros corporativos. No es ya gratis que hemos visto, por ejemplo, algunas sociedades de tipo lucrativo, vamos a llamarlo, algunas sociedades, por ejemplo, el Grupo Carso, las empresas de Carlos Slim, que siempre van aunadas o acompañadas de una fundación alterna. Y así podemos hablar no nada más en México, sino también internacionalmente. Podemos ver grandes corporativos que tienen o están acompañados siempre de una sociedad de beneficencia. Y obviamente pues esto no es de gratis, les digo, esto se ha tomado en muchas ocasiones como parte para lucrar y también para evadir las contribuciones, e incluso también se han utilizado para lavar dinero, que es una de las modalidades que en estos últimos años se han tomado en cuenta este tipo de asociaciones de beneficencia, no nada más para lucrar, no nada más para evadir los impuestos a las contribuciones, sino que también se han utilizado por organizaciones criminales para lavar dinero. Entonces, les comento que no es coincidencia que grandes corporativos que se dedican a lucrar a diestra y siniestra, pues no es de a gratis que siempre estén acompañados de una fundación de asistencia o beneficencia y que obviamente aporten grandes donativos para las labores o fines sociales que tienen estas sociedades. Sin embargo, en algunas otras investigaciones se han dado cuenta que o se han vinculado muchas situaciones en las cuales está involucrado el crimen organizado. Pero bueno, independientemente de la visión que se le ha dado en estas últimas épocas a este tipo de sociedades y asociaciones de beneficencia, pues debemos de tomar siempre el carácter para las que fueron creadas, que son con un objetivo y un fin meramente social. Entonces, independientemente de esta visión que hemos tenido últimamente de este tipo de asociaciones, pues tenemos que verlas en un sentido de asistencia y beneficencia que son por lo que fueron creadas. Y bueno, vamos a ver algunas gráficas, por ejemplo esta gráfica donde nos menciona que obviamente aquí en México pues no tenemos esa costumbre del donativo o de la asistencia, y hay algunas estadísticas que nos pueden dar luz de por qué los mexicanos pues no hacen donaciones. Y entre algunas razones por las cuales los mexicanos no hacen donaciones, pues la primera que está encabezando las razones por las cuales los mexicanos tradicionalmente no hacen este tipo de donaciones a la beneficencia, pues es prácticamente que los mexicanos pues no están acostumbrados a este tipo de asistencia o a hacer este tipo de donativos. La segunda pues es el límite de las deducciones fiscales para las donaciones. En muchos casos pues algunas donaciones pues tienen algunos límites y por eso los mexicanos no están acostumbrados o no se hacen la costumbre de hacer donaciones. Otra de las razones, que es la tercera razón por las cuales los mexicanos no hacen donaciones, es obviamente lo que platicábamos al principio, la opinión negativa que se tiene de estas organizaciones civiles. Como ya lo vimos en la introducción, pues este tipo de organizaciones pues últimamente pues se han visto vinculadas con las cuestiones de lucro, cuestiones de defraudación fiscal y también cuestiones de lavado de dinero, obviamente muchas de estas vinculadas con el crimen organizado. Entonces es la tercera gran razón por la cual los mexicanos pues no hacen donaciones. La cuarta pues es obviamente también muy importante, la falta de recursos individuales o corporativos. Si bien comentamos, pues a lo largo de estos 30 años prácticamente la brecha se ha visto incrementada y ha habido una desigualdad económica, y obviamente pues esta desigualdad pues ha provocado también que muchos de los mexicanos pues tengan
o falta de recursos y no puedan hacer las donaciones pertinentes. Y ya en quinto lugar, pues han otras razones por las cuales los mexicanos pues no hacen donaciones. Pero la principal y la primordial es que tradicionalmente pues los mexicanos no están acostumbrados o no tienen el hábito de hacer donaciones. Entonces, como podemos observar, pues aquí en México pues no se tiene prácticamente esa costumbre de hacer las donaciones, como podemos observar en otros países, en especial en Estados Unidos, donde incluso hay grandes corporaciones que les digo que van acompañados siempre de su entidad de asistencia pública. Y no es de a gratis que, por ejemplo, esta situación de dar a la beneficencia viene desde los grandes millonarios de la primera década del siglo XX, como podemos hablar de John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, que son grandes o que son reconocidos por ser los grandes millonarios del siglo XX, y que ellos empezaron precisamente con esta situación de crear fundaciones. ¿Para qué? Para ayudar a la beneficencia. Yo creo que les atormentaba tener tanto dinero estos grandes multimillonarios como es John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, que prácticamente dijeron, me atormenta tener mucho dinero, entonces voy a ayudar a la beneficencia. Entonces así es como grandes corporativos pues se allegan siempre de una sociedad de beneficencia para lavar, yo creo que un poquito de sus pecados que han hecho, ¿no? Entonces, pero aquí en México no se tiene la costumbre de tener grandes instituciones de beneficencia. Las que podemos recordar pues puede ser de Grupo Carso, Nacional Monte de Piedad, son las más reconocidas como asistencias de beneficencia. Entonces, aquí en México no se tiene esa costumbre, más que nada se están viendo o se llegan a ver, y por eso es una de las causales por las cuales los mexicanos no hacen ese hábito de donar, porque han visto y han observado que estas organizaciones pues realmente se dedican a otro tipo de situaciones que no son las de beneficencia y asistencia pública. Y bueno, vamos a empezar con algunos conceptos, como cuál va a ser pues el principal, que es la donación. ¿Qué es la donación? Pues a grandes rasgos la donación es un contrato por el cual una persona llamada donante transfiere de forma gratuita parte de sus bienes presentes a otra denominada donataria, quien a su vez esta los acepta. Y obviamente aquí, hablando de donación, siempre vamos a hablar de una transferencia de bienes o incluso de servicios de forma gratuita. Entonces aquí podemos observar que la donación es un contrato, no debemos olvidarnos de esa situación, que la donación es un contrato donde se transfieren bienes y quien los transfiere de forma gratuita a una persona denominada donataria. Y bueno, ¿qué tipos de donaciones podemos encontrar? La más común es la donación pura y condicional. Y la donación será pura cuando se otorgue en términos absolutos. Esta sin estar sujeta a ninguna o alguna modalidad. Y por su parte, la donación condicional, esta sí va a estar ligada a un acontecimiento futuro y va a ser de realización incierta. Entonces aquí la donación que más conocemos es por lo regular la donación pura, donde en términos absolutos se transmite los bienes y no hay una condición por la cual se tengan que transmitir estos bienes. Y la donación condicional pues va a depender de un acontecimiento futuro y bueno, puede ser de realización incierta. Pero también tenemos otro tipo de donación, que esta puede ser la donación onerosa o remunerativa. En este caso, la donación onerosa se hace imponiendo algunos gravámenes o algunas condiciones, y la remuneratoria es aquella donación que se hace en atención a los servicios recibidos por el donante y que éste no tenga una obligación de pagar. Entonces, aquí podemos ver
que en muchas ocasiones, y como vamos a observar en las siguientes diapositivas y dentro de lo que es nuestra charla, pues prácticamente las donatarias autorizadas o las donatarias, pues lo que reciben prácticamente son donaciones de carácter puro y condicional. Quizá de las limitantes que tienen este tipo de donatarias es, y para efectos fiscales, llamándolos propiamente, pues lo que están impedidos es a recibir donaciones de carácter oneroso o remunerativo. Por lo regular, como lo menciono, en esta plática vamos a observar que las donatarias autorizadas van a recibir en su mayoría lo que son donaciones puras o donaciones condicionadas. Casi hablando en términos fiscales y en cuestiones de deducibilidad, pues las donaciones de carácter oneroso y remunerativos pues prácticamente no tienen un efecto fiscal de deducción, como lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que nosotros conozcamos qué es una donación, qué tipos de donaciones existen, y existen otras clasificaciones. Sin embargo, para efectos de las donatarias autorizadas, estas donaciones son las más comunes que podemos encontrar en las mismas. Y bueno, ¿qué entendemos también por un donativo? Vamos a entender por donativo la transferencia de una persona a otra de una cantidad, ya sea en efectivo, en especie, en crédito o en crédito producto de una donación. Entonces aquí es muy importante ver este concepto de donativo, porque como ya lo habíamos visto anteriormente, pues el donativo es una transferencia de una cantidad, en este caso puede ser de efectivo, en especie o en crédito, también podría ser. En el caso de las donatarias o donatarias autorizadas también, pues comúnmente el tipo de donaciones que se dan o que podemos observar en las donatarias siempre son en efectivo, pero realmente también pueden recibir este tipo de donatarias, pues donativos en efectivo, que es la mayor parte de los donativos que perciben, pero también los pueden ser en especie y en servicios. Pero vamos a observar que las donatarias, en muchos de los casos, el principal donativo lo reciben en efectivo. Otro de los conceptos que debemos de conocer para entender este tipo de donatarias o el tema es ¿qué es el donante? Pues el donante es el que dona algo o que transfiere algún bien a otra persona de manera gratuita. Y donataria pues es obviamente la persona que recibe los donativos, y en la mayor parte de las ocasiones estos donativos se espera que los utilice para la realización de sus actividades, y comúnmente este tipo de actividades que realizan estas donatarias son de carácter social o de beneficencia. Entonces, con estos conceptos podemos tener un poco más la visión de qué es una donataria, y vamos a ver las características que tienen las donatarias, tanto de materia contable, de materia fiscal, y vamos a ver algunas otras obligaciones que tienen que tener estas donatarias. Pero bueno, siempre es bueno, para entender el tema, irnos a los conceptos básicos, que son estos: el de donativo, el donante y donatario. Y ahora una donataria autorizada, porque es muy importante tener en cuenta y hacer la distinción antes de entrar al tema ya más profundo, hacer la distinción o conocer la distinción entre una donataria y lo que es una donataria autorizada. Ya vimos que la donataria era una persona que recibe donativos y los cuales los utiliza comúnmente para realizar sus actividades, y en su caso, pues, o en la mayoría de los casos, estas actividades son de asistencia social. Pero es muy diferente ser una donataria autorizada, porque también una donataria autorizada también es una persona que recibe donativos y que los utiliza comúnmente para realizar sus actividades, y esas actividades también suelen ser en su mayoría actividades de beneficencia o asistencia social. Sin embargo, una donataria autorizada va a tener una característica especial. Una donataria autorizada es una asociación o una sociedad que tiene una autorización
que esta autorización es emitida por el Servicio de Administración Tributaria, y esto lo hace más atractivo para aquellas personas que donan ya sea sus bienes en efectivo, en especie o en servicios. ¿Por qué? Porque este tipo de donatarias autorizadas, a diferencia de una donataria sin una autorización, pues este tipo de donatarias autorizadas, esos donativos que hagan los donantes, pues van a tener efectos de carácter fiscal. En específico, estos donativos van a poder ser deducibles del impuesto sobre la renta, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces es muy importante hacer la diferencia antes de entrar al tema de qué es una donataria y qué es una donataria con autorización o una donataria autorizada. Como podemos observar, prácticamente la diferencia es que una donataria autorizada tiene una autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria. ¿Para qué? Para que esos donativos que reciba tengan efectos fiscales para las personas quien los dona, y este efecto fiscal es prácticamente una deducción del impuesto o de la base gravable del impuesto sobre la renta. Entonces es muy importante y es una de las características que tenemos que tener en cuenta, esta diferencia entre ser una donataria y ser una donataria autorizada. Y vamos a ver posteriormente por qué. Bueno, en este caso, para tratar este tema, primero vamos a irnos a la base. Este tipo de sociedades y asociaciones, incluso hasta fideicomisos, que prácticamente se dedican a lo que es la asistencia social o beneficencia social en la mayoría de sus casos, pues tienen un régimen de tributación diferente. De hecho, este tipo de sociedades, asociaciones, fideicomisos que tienen este tipo de actividades que son de asistencia y de beneficencia, prácticamente tienen un apartado diferente en la ley del impuesto sobre la renta. Y estas personas les denominamos personas morales no contribuyentes y están inmersas en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Por eso les decía que tienen un tratamiento específico y diferenciado a, por ejemplo, las sociedades que tienen actividades de lucro. Este tipo de sociedades, personas morales no contribuyentes, están dentro de la ley del impuesto sobre la renta en el título 3. Y si bien es sabido que prácticamente el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta obliga a las personas físicas y morales residentes en México respecto a sus ingresos, también a las personas físicas y morales extranjeras respecto a sus ingresos atribuibles a un establecimiento permanente, y a las personas físicas o morales que tengan fuente de riqueza en México o en el país. Este artículo 1 prácticamente nos dice quiénes son los sujetos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, bueno, como les mencionaba, existen algunos contribuyentes que, derivado de sus actividades de asistencia y beneficencia y que no tienen fines de lucro, estos contribuyentes los pone en un régimen especial y los pone en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el título de las personas morales no contribuyentes. Entonces aquí, en este título 3 de la ley del impuesto sobre la renta, vamos a encontrar este tipo de sociedades y asociaciones que se dedican, o sus actividades son con fines no lucrativos y que son prácticamente, en la mayoría de los casos, son sociedades de asistencia y beneficencia social. Y como les mencionaba, pues este tipo de entidades y figuras jurídicas pues están tributando por sus características dentro del título 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, bueno, aquí debemos de entender, y así como mencionamos la diferencia entre una donataria y una donataria autorizada, también aquí en el título 3 de las personas morales con fines no lucrativos, también hay una diferencia entre ser una persona del título 3 con fines no lucrativos y ser también una persona moral con fines no lucrativos, pero que ésta tenga una autorización para recibir donativos. En específico, pues prácticamente todas las personas morales que tributan en el título 3, como su nombre lo dice, no van a estar sujetas al impuesto sobre la renta. Sin embargo, también hay que tener una diferencia entre este tipo de personas que en su mayoría, o más bien estas personas que tributan en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta,
todas estas personas que tributan aquí, en este título, pues no van a estar sujetas del impuesto sobre la renta, pero también hay que hacer una distinción o un subgrupo particular, que dentro de este grupo de personas morales no contribuyentes que no están sujetas al impuesto sobre la renta, hay un subgrupo de las cuales tienen una autorización para recibir donativos y que las hace más atractivas para las personas que desean pues contribuir y a una asistencia o una beneficencia social. Entonces aquí también hay que tener en cuenta que dentro de este grupo de las personas morales no contribuyentes también hay un subgrupo en las cuales tienen una autorización para recibir donativos. Si bien ambas, tanto todas las personas morales que tributan en este título 3 no están sujetas al impuesto sobre la renta, hay ciertas personas que tienen este tipo de autorización para recibir donativos y obviamente tienen un tratamiento también de carácter especial. Y bueno, vamos a ver cuáles son las personas morales no contribuyentes que pueden ser consideradas como donatarias autorizadas, como les mencionaba. Dentro del título 3 de las personas morales no contribuyentes, hay muchas personas morales que se dedican prácticamente a muchas actividades que son de beneficencia y de asistencia pública. Sin embargo, para ser considerado como una donataria autorizada o para que se expida una constancia más bien una autorización para recibir donativos, pues solamente cierto tipo de actividades de beneficencia o de asistencia son consideradas para que se les pueda otorgar una autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Y entre esas actividades, las sociedades deben de tener este tipo de actividades para poder tener una autorización para recibir donativos deducibles. ¿Cuáles son estas actividades? Bueno, dentro de las más comunes, pues son las actividades asistenciales, que son aquellas que se constituyen con el objetivo de ayudar a sectores vulnerables, ya sean, por ejemplo, podemos ver algunos sectores vulnerables como son los pueblos originarios, personas con alguna discapacidad, personas de sectores vulnerables como pueden ser los niños de la calle, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces, si yo soy o yo quiero tener una autorización, obtener una autorización para recibir donativos deducibles, en principio yo me tengo que dedicar primero a ser una sociedad sin fines de lucro y posteriormente tengo que tener una actividad como puede ser la asistencial. En ese caso yo ya estaría en posibilidades de ¿qué? De pedir una autorización para recibir donativos deducibles. ¿Qué otra actividad está sujeta a ser considerada como donataria autorizada? Las entidades educativas, que son prácticamente aquellas que se dedican a la enseñanza, pero ojo, aquí este tipo de sociedades que se dedican a las actividades educativas deben de tener un reconocimiento o validez oficial de estudios. Obviamente este reconocimiento o validez oficial de estudios lo otorga lo que es la Secretaría de Educación Pública. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y es quizá a lo mejor este tipo de instituciones de carácter educativo, pues dentro de lo que son las personas morales con fines no lucrativos y en la subdivisión que son donatarias autorizadas, este tipo de instituciones de carácter educativo también su tratamiento es muy especial. No nada más basta con pertenecer al título 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son las personas morales con fines no lucrativos, sino que también deben de tener, para no ser sujeto del impuesto sobre la renta, una autorización para recibir donativos. Entonces aquí podemos observar que este fenómeno se da porque la autoridad fiscal se dio cuenta que este tipo de instituciones educativas, pues prácticamente, aunque sus estatutos y su objetivo primordial era el objetivo de enseñanza y no había como un lucro específico en ellas, pues pudieron observar que en algunas décadas para acá, pues este tipo de instituciones educativas pues prácticamente se manejaban como una institución de carácter lucrativo. ¿Por qué? Porque incluso hasta tenían más ingresos que algunas otras sociedades que se dedicaban meramente a la especulación mercantil. Y entonces aquí
es como la autoridad pues le pone ciertos candados a este tipo de instituciones de carácter educativa y en un principio pues no pagaban o no eran sujetas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, a partir del año 2014, este tipo